Amigos y hermanos, es un agrado saludarles. Sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de Jesucristo el Señor. Les invito a abrir las Escrituras, quienes puedan acompañarme. Romanos, capítulo 9, amados hermanos. Carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Leo en el nombre del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Amén al Señor. En medio de este examen que el Señor nos permite hacer, hermanos, acerca de la palabra del Señor, cómo es que opera, cómo es que se nos manifiesta, cómo es que nos bendice, cómo es que la iglesia debe aprender a amar la palabra, a desearla, a alimentarse de ella y a considerar la eternidad de su existencia. Porque, como hemos aprendido, todo hombre es como hierba y la gloria del hombre es como la flor de la hierba, pero la hierba se seca, la flor cae. Dice, solo la palabra de Dios permanece para siempre. En este examen, entonces, surge esta enseñanza, esta revelación del apóstol Pablo, que está ligada a el entendimiento que el Espíritu ha dado a él acerca del pueblo de Israel, el llamado pueblo de Dios. Necesitamos conocer antes para saber por qué el apóstol parte diciendo aquí en el 9:1-2, dice, en verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio, ¿no? En el Espíritu Santo, dice el verso 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo. Mire qué fuerte lo que declara. Un anatema es un maldito, es uno echado fuera de la casa. Un anatema es uno de aquellos que por palabra de Dios no puede integrarse a la familia. Es uno de aquellos que no tiene entrada a la casa de Dios. Y el apóstol dice en el verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Mire con la fuerza que lo dice él. Deseara ser anatema, separado de Cristo, pero dice, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, los que son mis... ¿Por qué tanto dolor, no? Si usted me acompaña al capítulo 11, por favor, capítulo 11. El versículo número 11, si gusta leamos juntos el 1. Digo pues, Romanos 11:1. Digo pues, dice él, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así se identifica el apóstol. Versículo 11, digo pues, sigue con el
el desarrollo del mismo tema, la misma palabra. Digo pues, ¿han tropezado, dice, los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero, mire, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a ira. ¿Y qué pasa con ello? Versículo número 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dos cosas a lo menos que está diciendo el apóstol acá, amados. Lo primero es que, habiendo hablado ya el apóstol en los capítulos 9 y 10 y 11 de Israel, él dice, el problema, dice, respecto de Israel, es que algunas ramas, han sido desgajadas, han sido tomadas y arrancadas del árbol, del tronco del árbol principal. Pero la segunda cosa hermosa dice que, y ustedes, dice, hablando a la iglesia, en aquel caso a Roma, hoy día a nosotros, y ustedes, dice, han sido injertados, aleluya, han sido injertados en el lugar donde aquellos fueron desgajados. Entonces, una de las cosas que dice luego el apóstol es, cuidado, dice, con que ustedes vayan a levantarse y juzgar a Israel. No lo hagan. No, ninguno se levante contra aquellas ramas. Porque lo primero que tienen que considerar es que ninguno de ustedes, siendo solo una rama del árbol principal, tú no sustentas al árbol, no sustentas a la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta, la raíz es la que afirma el árbol y la raíz es la que te da el alimento para que tengas vida. O sea, no pasa por ti, eso está diciendo. No es que tú seas mejor que el otro, no es que tú puedas más que el otro, no es que por tu capacidad se haya producido este cambio y esta acción que para nosotros es acción de amor de Dios, nuestro Padre. Entonces, tratándose de esta manera, hablando el apóstol de la condición del pueblo de Israel, que son sus parientes, dice, según la carne. Pero dice que por la transgresión de ellos, para que el Señor los provoque a celo, dice que entonces ha abierto esta puerta de salvación para nosotros. Pero ellos siguen en una postura, en una posición que complica la vida del apóstol Pablo. Entonces él dice, tengo un dolor permanente en mi corazón por causa de mis hermanos. El Espíritu Santo me da testimonio de que no estoy mintiendo, no estoy inventando nada. De verdad que yo sufro por esta situación. Y es doblemente importante, amados hermanos. Es doblemente interesante el hecho porque por los componentes que tiene la constitución del pueblo de Israel como pueblo de Dios. Acompáñeme, por favor, mire la cantidad de cuestiones, de situaciones, de hechos históricos que acompañan su conformación de pueblo, pero que le da una característica absolutamente distinta y que le separa de todos los otros pueblos. El Señor les había dicho al pueblo de Israel precisamente en Éxodo 19 a través de Moisés, les había dicho, yo quiero que ustedes sean un reino de sacerdote y de gentes santas. Yo quiero que todo el pueblo, no algunos, todo el pueblo sea un gran reino de sacerdotes. De manera que el pueblo sea un pueblo de fe, un pueblo que ministre a Dios, un pueblo que esté en la presencia de Dios, para que los otros pueblos, los paganos, viendo la obra de Dios en su pueblo, entonces los otros vengan y conozcan al único Dios verdadero, que honren y alaben al bendito Dios de los cielos. El punto es aquí, amados hermanos, el punto es que Israel
no pudo discernir, no pudo reconocer todo lo que Dios les había dado, todo lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿por qué esta palabra es tan importante para nosotros? Porque vamos a revisar cosas que ellos tienen, pero que, si usted observa, nos han sido delegadas, hermanos. Lo que alcancemos lo vamos a revisar juntos. Pero nosotros, lo digo en un correcto entendimiento por la gracia de Dios, nosotros no somos menos que ellos en cuanto a lo que hemos recibido de Dios. Pero lo que hay que cuidar es que nada hemos recibido que merezcamos. Nada tienes, dice el apóstol Pablo, que no hayas recibido de Dios. Entonces, si todo lo has recibido, ¿por qué te jactas?, dirá Pablo. El punto es que Israel no lo entendió de esa manera, y por eso que debe servirnos de alto ejemplo, debe servirnos de un elemento de análisis cuidadoso, un análisis juicioso ante la presencia del Señor. Amén. Mire por favor en el versículo número 4 se inicia esta lista de cualidades que tiene Israel como pueblo de Dios. Lo primero que dice que son israelitas. Y uno dice, claro, si es pueblo de Israel, sí, pero no se está refiriendo a ese hecho así tan simple. Está haciendo referencia a que para ser israelitas son parte del pueblo de Israel. Sí, pero Israel es el nombre que recibe Jacob. Y Jacob es un hombre que, si uno observa en Génesis capítulo 32, Génesis capítulo 32, amados hermanos, Génesis capítulo 32. Jacob antes huyó de su hermano, que le iba a matar porque le había quitado la primogenitura. Ha pasado 20 años afuera y ahora viene de regreso. En el capítulo número 32 dice la Escritura que se prepara Jacob para estar solo, porque tiene una gran amargura en su alma, una enorme lucha, porque salió solo y con las manos vacías, arrancando de su hermano. Ahora vuelve, su hermano vive, obviamente vive, y él vuelve ahora con 4 mujeres como esposas, vuelve con 11 hijos, vuelve con muchos criados, con mucha riqueza de ganado, y él teme que todo aquello sea destruido por el enojo de su hermano. Entonces lo que hace es prepararse para atravesar el valle de Jaboc, y finalmente queda solo y lucha, Jacob lucha contra un ángel de Dios, con una figura humana, no hay duda, pero lucha contra él. Y el otro, aunque ha tomado una figura humana, no deja de ser un ángel de Dios. Las Escrituras dan testimonio que los ángeles tienen mucho más poderío que nosotros, mucho mayor. Sin embargo, Jacob lucha con él, y en esa lucha se produce una discusión también, en que el ángel le dice al amanecer, lucharon gran parte de la noche, y el ángel le dice, no, déjame porque raya el alba, aquí termina mi trabajo, yo debo regresar. Sí, pero Jacob responde una y otra vez, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y insiste, la Escritura dice que el ángel le rompe, le saca de su ubicación el hueso de la cadera, en una cosa tremendamente dolorosa, para que Jacob desista de la lucha. Sin embargo, él se mantiene firme y le dice, no te dejaré si no me bendices. O sea, de todas maneras yo requiero bendición. Entonces, ¿qué hace el ángel? Le pregunta en el verso 27, Génesis 32, 27. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. No se olvide que Jacob significaba el usurpador o el engañador. Eso significaba el nombre Jacob, el que usurpa, el que engaña. Pero también es el que toma del calcañar.
O sea, el que depende del que va adelante, el que no quiere soltarse de aquel que sale primero, porque su hermano salió primero del vientre. Entonces lo que el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob. Y en el verso 28 le dice este varón, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y le dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De allí en adelante, Jacob deja de llamarse tal, empieza a llamarse Israel. Todos le habrán de llamar Israel. Pero eso significa que en su nombre llevaba el sello de aquel que lucha con Dios y lucha con los hombres y vence por la gracia, por la palabra de Dios el Señor. Entonces, Romanos capítulo 9, cuando dice el apóstol Pablo que son israelitas, no se refiere a la nacionalidad, no, se refiere al hecho, se refiere a la condición que tiene el Padre de las naciones cuando recibe tan alta bendición de Dios, de los cuales dice son la adopción. Israel no eran hijos de Dios, ellos fueron adoptados por Dios el Padre, pero les adopta Dios de tal manera que cuando habla Dios con Moisés, capítulo 3 de Éxodo, Él le dice, ve y di al faraón que deje ir a mi pueblo, a mi primogénito. A ese nivel de afecto, a ese nivel de relación quiso llevar Dios a Israel como hijos. De ellos es la adopción, de ellos la gloria. La gloria, ustedes saben, tiene que ver con la presencia permanente de Dios. Pudiera ser que la figura más clara, aunque nunca fue distinto, pero la figura más clara se dio cuando Israel sale del desierto y observan la gloria de Dios en el Sinaí. Y dice que el monte temblaba y había truenos y relámpagos y se escuchaba la voz de Dios que rompía las rocas, esa voz de trueno del poderoso Dios de los cielos. Tanto, lo explica la carta a los hebreos, era tanto, dice, que el pueblo rogó a Moisés, no hable Dios con nosotros. Habla tú con nosotros y tú habla con Dios, pero no queremos morir, dice. De hecho, Moisés va a decir luego, bueno, ante la presencia de Dios, aquí estoy temblando. Bueno, muy bien, pero esa gloria de Dios no es solo en el Sinaí, sino que los 40 años hubo una columna que estuvo presente, una columna de luz de noche, una columna de nube en el día. Eso siempre fue presencia de Dios. Y que hablamos del tabernáculo, y que hablamos de la manifestación de Dios a través del maná de todos los días. Y que, hermanos, ¿qué duda hay que la gloria de Dios estaba con Israel y en Israel? De ellos es el pacto. Génesis capítulo 17, el Señor establece un pacto con Abraham que lo confirma a través de Moisés en la ley que Dios le da. No hay otro pueblo que pueda hablar de un pacto como este. ¿Qué hay de la promulgación de la ley? Y otro pueblo tiene una ley dada por Dios y escrita, aleluya, por el dedo de Dios. ¿Qué otro pueblo, hermanos? Dice que también de él son las promesas. Es cosa de leer nomás a todos los profetas y observar cómo la palabra de Dios tiene un cumplimiento irrestricto. Nada de lo que Dios dijo ha dejado de ser. Verso 5, de quienes son, dice, los patriarcas. Claro, Abraham, Isaac, Jacob, obviamente son los padres de este pueblo, y a ellos el Señor les dio la promesa, y a ellos el Señor les dio el compromiso de que iban a ser un pueblo de gran bendición y que iban a tener el gobierno de todas las cosas y que iban a vencer a sus enemigos y que la tierra que iban a poseer era tierra que el mismo Dios de los cielos les estaba entregando a ellos. Pero si todo eso todavía consideráramos que no es suficiente, dice en el versículo 5, y de los cuales, hablando de Israel, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Fíjese que es tan hermoso esta afirmación que hace que el apóstol, que el mismo Señor Jesucristo, cuando habla con la mujer samaritana, el mismo Señor Jesucristo, Él dice en los versículos 21 y 22,
En el verso 21 le va a decir el Señor: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros, mire pues, está conversando con la mujer samaritana y le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Así le dice a los samaritanos. Y luego permítame la figura, se pone la camiseta de su pueblo y dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, dice, viene de los judíos. O sea, el mismo Señor Jesucristo da testimonio de que Él, que claramente es judío, lo sabemos así. Sí, pero es otra cosa si Él lo declara. Pero además Él hace notar que de los judíos, o de entre los judíos, o que a partir de los judíos, Dios el Padre ha provisto salvación para el mundo. Entonces, dada toda esta explicación, hecho todo este planteamiento de parte del apóstol Pablo en la acción del Espíritu Santo, él entonces hace una declaración en el versículo 3 que necesitamos examinar juntos. Dice en el verso 6: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni, verso 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. El apóstol entra aquí, amados hermanos, en un análisis que requiere un trato del Espíritu Santo de Dios. Porque sale él de la cosa territorial, incluso sale de la línea de descendencia de los padres, de los patriarcas respecto de Israel, para entrar en una revelación que usted y yo necesitamos, atentos a la acción del Espíritu. Necesitamos escuchar así la voz de Dios para alcanzar el entendimiento que el Señor quiere, que el Señor tiene para nosotros. Lo necesitamos. En primer lugar dice, miren la cantidad de cosas, la cantidad de cualidades que contaba el pueblo de Israel para ser pueblo de Dios. Mire todo lo que tenían. Sin embargo, dirá luego, capítulo 11, por su incredulidad, ellos fueron desgajados, fueron quitados del árbol principal, hermanos. Y de nuevo, tenían tantas cualidades, no eran suyas, no las habían conseguido, Dios se las había dado, pero las tenían, eran suyas entonces, las tenían. Sin embargo, no les sirvió para que siguieran unidos, para que siguieran entrelazados con el propósito eterno de Dios, de este Dios que anhelaba un gran pueblo y una gran familia de muchos hijos, pero todos debían ser modelados, moldeados a la imagen de Jesucristo, el hermano mayor, cosa que claramente Israel no entendió. Entonces, ¿qué dice el apóstol? Bueno, dice, es que el problema, dice, es que no solo por ser israelita uno tiene la condición de hijo. No sé si israelita por nacer en Israel. No. La condición de hijo de Dios, como eran los israelitas, tiene que ver con otra cosa, dice. No es que la palabra haya fallado. No, dice. Mire, véanlo en el caso de Abraham, dice, verso 7. No todos los que descienden de Abraham son hijos, sino que la palabra es la que manda, la palabra es la que decide, la palabra es la que dirime cualquier situación que no se logre entender. Es la palabra entonces. Sabemos que Abraham tuvo otro hijo. Primero, el mayor, Ismael, hijo de Abraham. Sí, pero hijo de Abraham con una criada, con una sierva. Fue el invento, fue la decisión que tomó Sara y Abraham para que Abraham se uniera a la sierva y de ella tuviera este hijo, Ismael.
¿Y qué es lo que dice la Escritura? No por ser hijo de Abraham, entonces se es descendiente de Abraham, sino, como está escrito en el capítulo 21 de Génesis, el Señor le dice a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué tiene que decirlo así el Señor? Porque aún Abraham tenía dudas y su fe a veces disminuía. Y el Señor le dice: no, tranquilo, es en Abraham. Entonces, ¿qué dice verso 8? Esto es, no los que son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dice, hermanos, debo cerrar aquí. Dice que no los que son hijos según la carne. Aleluya. Aleluya. Lo que está diciendo es que no porque un jovencito, un niño, es hijo del hermano tanto, es hijo del pastor, es hijo del obispo, es hijo de una autoridad, no por ser hijo en la carne de un hombre de Dios, eso garantiza absolutamente nada al niño. La Escritura dice que lo que necesitamos no es un libro físico, una libreta de familia, donde diga que el niño A corresponde a la familia tanto, familia religiosa, familia que agrada a Dios. Gloria a Dios, porque eso le va a facilitar la formación del niño, pero eso no le garantiza absolutamente nada. Lo que ese niño necesita, hermano, es ser formado en la palabra de Dios. Porque no los que nacen según la carne, sino los que nacen según la promesa, según la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que garantiza que un hijo sea o no hijo de Dios también. Eso implica, eso nos obliga, eso nos demanda una altísima responsabilidad. A la iglesia no hay duda, pero también a cada papá, a cada mamá hay una comisión del Señor. Que nuestros hijos deben ser formados en su palabra. Que nuestros hijos deben ser enseñados bajo la instrucción del Señor. Porque necesitamos que cuando ellos crezcan tengan el testimonio del Espíritu Santo de que son hijos de Dios. Porque el único sello que vale, porque la única garantía que vale, porque la única seguridad la da la acción por la palabra del Espíritu Santo, que dice que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos, entonces herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amados hermanos, la relación que tengamos como hijos y papás cristianos, evangélicos, hijos de Dios, la relación que tengamos en casa, todo está bien, pero todo aquello podría destruirse, podría perderse si no hay el cuidado, la atención, la obediencia a esta alta comisión de Dios. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ocurrió con Abraham. Podríamos hacer una larga lista. Ocurrió después con David. Ocurrió con los hijos de Salomón. Ocurrió con hijos de los profetas. Ocurrió con hijos del sumo sacerdote Aarón. No por ser hijos según la carne, necesariamente vienen a ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué necesitamos nosotros? Tener grandes hijos, buenos hijos, enormes profesionales, exitosos. Si algo de eso puede conseguir, que el Señor le ayude y le cubra. Pero nuestra gran responsabilidad no es tener hombres o mujeres exitosos en esta vida temporal. Lo que necesitamos es formar, es trabajar en nuestros hijos para que ellos sean hechos hijos de Dios y con el testimonio del Espíritu vivan, esperando que venga el bendito Hijo y tome a los suyos, nos tome a nosotros, tome a su iglesia y nos lleve para vivir eternamente con Dios el Padre. En el nombre de Jesús sean bendecidos. En el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo, clamo ahora, que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas, papás y mamás. Este tiempo de trabajar con los hijos no es el tiempo de conseguirle la zapatilla más cara, la ropa más bonita, ni la mejor vacación en algún lugar del planeta. Este es el tiempo de formar hijos para la gloria de Dios. De tal manera que usted cumpla con la comisión del Señor y sus hijos sean así bendecidos. Y ellos y nosotros
aguardemos la venida de nuestro bendito Señor Jesucristo, que nos vendrá a buscar para que, como dijo Él, así estemos siempre con el Señor. Que el Dios de los cielos bendiga sus vidas. Amén.